La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Continuamos con el estudio textual ordenado, capítulo por capítulo y versículo por versículo, del Evangelio del Reino, el Evangelio según San Mateo. Y ya llegamos al capítulo 4 y hoy nos corresponde desde el versículo 8. Mateo capítulo 4, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Otra vez le llevó el diablo a Jesús a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Amén. Amantísimo Padre Celestial, tu palabra es verdad, es eterna. Hoy llegamos a ella para beber, Señor, de tu Espíritu. Porque sabemos que la palabra es la espada del Espíritu. Es el único instrumento a través del cual el Espíritu Santo se muestra y ministra. Y te damos gracias por tu palabra y tu verdad que ministra a nuestras mentes, almas, corazones y espíritus, y aún nuestros cuerpos son afectados por el conocimiento de esa verdad escritural. Obra en cada oyente de tal manera que tu palabra sea portadora de tu gracia especial derramada en quienes te aman, en quienes te escuchan y en quienes te aprecian y respetan tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, llegamos a la llamada tercera tentación. Vimos en los capítulos 1 al 3 cómo 7 testigos proclamaron que Jesucristo es un rey incomparable, único e invencible, que es el soberano de todos los reyes de la tierra. Después de eso, encontramos en el capítulo 4 que Jesús debe demostrar que es cierto lo que los 7 testigos afirmaron en medio de la historia. Y entonces lo encontramos enfrentando precisamente al reino de la otra orilla y a su rey poderoso, al diablo. Si Jesús es el emisario directo del reino de la luz, debe enfrentar y demostrar que sí es un rey, y que por lo tanto su reino es invencible y victorioso, siempre victorioso. Así que en el capítulo 4 comienza a enfrentar a espada limpia con la verdad al enemigo, al diablo, que es una realidad, inclusive a algunos nos consta que existe. Debe enfrentarlo y vencerlo con la verdad. Así que el diablo dice, el capítulo 4, en cuanto Jesús viene del desierto del ayuno de los 40 días, lo tienta para que viole la ley y trate de satisfacer sus necesidades físicas, materiales y económicas a través del capricho, la ilegalidad. Pero él dice, no, yo me sujeto a la palabra de Dios.
Nada de caprichos ni de ilegalidad. Nada de fácil, bastante y rápido como el narcotraficante. Nada de eso. Yo espero, aunque puedo convertir piedras en pan, pero esa no es la ley natural. Debo sudar la frente. Y aprendió y venció al maligno. Más bien venció al maligno. En segundo lugar, después de vencer nuestra tendencia a la ilegalidad, venció el orgullo. El diablo lo subió al pináculo y le dijo: haz una demostración de poder para que todos lo miren hacia arriba y lo alaben y resplandezca como la gran estrella. Y él dijo: no tiente a Dios. El único que tiene derecho a resplandecer así por derecho propio es Dios vivo. No quiero grandeza. Claro que puedo volar como Superman supuestamente, como un mago engañoso. No lo voy a hacer. Yo seré grande cuando Dios lo diga, como Dios lo diga, cuando Dios lo diga, donde Dios lo diga, no cuando yo quiera. No tentaré a Dios, el único grande por derecho propio. No oprimiré a nadie, no despreciaré a nadie. Así que venció la carne, venció al mundo, venció la verdad al mundo a través de la humillación, de la humildad, y ahora va a vencer al diablo mismo. Vence nuestra carne, vence nuestro orgullo y ahora vence al maligno, al diablo mismo. En la lectura que hicimos, amados, dice que el diablo le llevó a un monte. Si la primera palabra clave fue pan, en referencia a todas nuestras necesidades del cuerpo, y la segunda fue pináculo, en referencia a nuestras necesidades del alma, de reconocimiento. La tercera palabra es monte. Monte es poder. Necesitamos satisfacer el cuerpo de manera válida. El punto es cómo. Necesitamos satisfacer y complacer al alma con reconocimiento. El punto es cómo. Y necesitamos poder en el espíritu, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y es válido. Sabemos que hay fuerzas oscuras que batallan contra nuestro espíritu. Dios le permite a todo ser humano tener testimonios de la presencia del reino de la oscuridad para que sepa que hay un reino de las tinieblas y un reino de la luz. De muchas maneras, a todo ser humano le consta que hay dos reinos. No tiene excusas y no las tendrá el día del juicio. Una pesadilla, por decirlo menos, una horrenda pesadilla, es una muestra de cómo es el reino de la oscuridad, las tinieblas y el terror. Es una muestra de a dónde podría ir cuando parta de la tierra, pero ya por la eternidad. Existe ese reino tenebroso. Todo ser humano ha tenido horrendas pesadillas y sabe lo que le podría pasar en la eternidad, porque fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios para ser eternos, para bien o para mal. Así que en tu espíritu, amigo oyente, sabes de manera inequívoca que tienes un espíritu eterno que irá a la luz o a la eternidad oscuramente. No tendrás excusa ni argumento para excusarse de eso, de ninguna manera. Lo sabes a través de los ejemplos de los demás, a través de tu propia psiquis, sueños, visiones y pesadillas. Y el mismo espíritu te grita: cuidado, hay infierno, hay oscuridad. Viniste a esta tierra, amigo, amiga oyente, a determinar dónde pasarás la eternidad. Esta vida aquí en la tierra es un parpadeo. Anteayer tenías 10 años. Ayer tenías 20 o 30. Hoy tienes 40, 50 o 60. Y mañana te están recogiendo para que dé cuenta y determines tú mismo
de acuerdo a tu fe, en quién depositaste tu fe y tu confianza, y de acuerdo a tus hechos, dónde pasarás la eternidad. Aquí venimos en este parpadeo a determinar eso. Debajo de qué reino nos plegamos, y bajo ese reino pasaremos por siempre subyugados o liberados. Y precisamente el diablo le dice a Jesús: súbete a este monte y observa los reinos, porque ellos me pertenecen. Los reinos del mundo y la gloria de ellos le pertenecen al diablo. Cuando Dios hizo al hombre, en la persona de Adán y Eva, le entregó los reinos de la tierra, le entregó autoridad y señorío sobre ellos. Pero precisamente uno de los vicios de la famosa tentación y caída del ser humano, porque todos estábamos en los genes de Adán, es lógico, venimos de los genes de un varón, quien determina si nace hombre o mujer una persona. En Adán caímos todos, estábamos vivos y activos allí. ¿Y en qué consistió la caída? Uno de los vicios de la caída, digo, es que le entregamos el reino y la autoridad de los reinos que Dios nos había entregado a nosotros en la persona de Adán. Se los entregamos a Satanás de manera histórica y real. Y Dios nada pudo hacer, tenía que respetar esa delegación, porque la persona que delega autoridad tiene que defender esa misma autoridad. Dios no podía invalidar esa autoridad que provenía de él, sino se invalidaría a sí mismo. Así que lo que tiene, debe y finalmente hizo fue avalar la decisión de Adán, aunque equívoca, destructora y afrentadora a su propia gloria. Avaló esa decisión y tuvo que irse del mundo humillado por la decisión del hombre. ¿Y quién se convirtió en el príncipe de este mundo? Satanás, aquel a quien el hombre le había entregado la autoridad divina, que había recibido directamente del Dios vivo. Así que el diablo le dice a Jesús: los reinos de este mundo y su gloria, la riqueza, la fama, el reconocimiento, lo doy yo a quien quiera. Los reyes los pongo yo. La fama, la grandeza y el poderío, la gloria en este mundo, la distribuyo y la administro y la asigno y la sostengo yo. Nótese que Jesús no le dice mentiroso, no diga falsedades. No le dice eso. Jesús acepta porque es verdad. Precisamente, Jesús viene a restituir al hombre destituido, pero para ello debe vencer a aquel que tiene el reino y el poderío. El hombre necesita poder, y no poder humano, físico, material y económico, o psíquico, que fueron las dos primeras tentaciones y él venció, sino poder espiritual. Vencer los demonios, las posesiones, las opresiones. Hermanos, requiere un poder espiritual sobrenatural, porque la batalla a nivel espiritual es sobrenatural. Se mueve en una esfera no física ni psíquica, sino espiritual. Y el hombre no tiene poder espiritual. Lo perdió en Edén, se lo entregó a Satanás. No tiene poder sobrenatural. Jesús viene a restituir al hombre el poder sobrenatural que perdió. Entonces, desafortunadamente el hombre cae en la tentación de Satanás. Miren lo que le dice Satanás, el diablo, a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué quiere decir eso? En una palabra teológica se llama apostasía. ¿Qué es apostatar? Postrarse frente al diablo y adorarlo. Usted me dirá, amigo oyente, yo nunca he sido tentado por Satanás a adorarlo a él. ¿Ah, no? ¿Seguro que no? Le aseguro que todos los días
todos los días te tienta para que haga eso. ¿Cuándo y cómo lo hace? Permítanme explicarle. Permítanme explicarles, amados oyentes. Miren la respuesta de Jesús para que entendamos mejor. En el siguiente versículo de Mateo 4, es decir, en el versículo 10, le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y oiga, solo a Él servirás. ¿Entendió? ¿Qué quiere decir apostasía? Apostasía es adorar a Satanás. ¿Y qué quiere decir adorar a Satanás? En negarle a Dios la única adoración, la única obediencia y la única alabanza y el único servicio. Cuando alguien invoca a alguien diferente a Dios Padre, a Jesús su Hijo, en la comunión con el Espíritu Santo, termina necesariamente adorando a Satanás, es decir, adorando otra cosa, un muñeco, un trapo, un ladrillo, un templo, un religioso que se las pica de Dios, que se viste como supuestamente Dios, que habla manerado porque dice que Dios habla así. Mentiras. Y eso en todas las 10,000 o 12,000 religiones que hay. Cuando usted adora una planta, un símbolo, cuando usted adora un altar, una imagen que la prohíbe el Señor en los 10 mandamientos en Éxodo 20, no tendrás imágenes ni de Dios ni de nadie. Yo soy espíritu, no me respete. Eso lo destruye un temblor. Yo soy espíritu, le dijo Jesús a la samaritana en Juan 4:24. Adorarás a Dios en espíritu, en verdad, es decir, en fe, en oración. No me haga cosas, no diga como las culturas antiguas que el templo, Machu Picchu, no sé, es Dios o ahí está Dios. Eso es hechicería, idolatría. Eso es adorar a Satanás. A Dios tiene que adorarlo cara a cara. Cuando Jesús le preguntaron ¿cómo oramos?, Él dijo: orarás así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo se ora? La única oración válida según Jesús y los evangelios: al Padre en el nombre de Jesús. Es cuestión de nombre, del nombre correcto. Cuando usted ora o adora o invoca a alguien diferente al Padre en el nombre de Jesús, así también dice Juan 14, 13 y 14, orarás al Padre en mi nombre, no más. Cuando usted adora a alguien diferente al Padre en el nombre de Jesús, usted está apostatando, usted se postra ante Satanás. Cuando cree que una planta tiene poder como una mata de sábila o la millonaria, o tiene que colgar detrás de la puerta un ancla o ponerle a una imagen supuesta imaginaria de un pintor loco una vela, usted está apostatando, usted está postrado ante Satanás. Satanás quiere que no mires a Dios, que no mires a su único mensajero Jesucristo. Satanás quiere inclusive que te crea Dios, como dice el orientalismo, diabólico por donde se le mire. Cuando crees que hay un río sagrado como el río Ganges, un templo sagrado, cualquiera que sea, porque está en Buga o en Santiago de la Compostela o en Las Lajas o yo no sé dónde, qué piedra va a tumbar el Señor, o en Popayán que el Señor destruyó con un temblor un Jueves Santo. Cuando tú crees que Dios está o es alguna fuerza de la naturaleza, el aire, la luna, la contemplas con admiración y algunas hasta se desnudan y le hablan a la luna. Usted está postrado ante Satanás. Usted está apostatando. Usted está subida en el poder, buscando el poder esotérico de las cosas, de las imágenes, de los símbolos, pero no frente al Dios vivo. Usted cayó en la tercera tentación y todos caímos. Cuando usted cree que el deportista es divino, tiene poder divino,
le rinde culto y pone fotografías en su pieza de un patitorcido que le pega patadas a una pelota. Cuando cree que un cantante es casi Dios, le rinde el culto y casi que lo invoca y va a los conciertos y berrea y llora, pero no lo hace ante Dios. Cuando usted se sacude y se despeluca por un político o frente a un cuadro o una estatua, dice Levítico capítulo 26, cuando usted hace eso, cuando cree que el agua es divina, la luz es divina, todo hecho por Dios, la planta, la piedra, el palo, así dice el profeta, Dios te observa, se admira y se entristece. Y él pregunta, ¿y yo? Yo, el Padre, quiere decir engendrador y creador de todo, diseñador tuyo hasta de cada fotón de tu ojo. ¿Yo qué? Pues esa es la propuesta que Satanás le hace a Jesús. Sí, te pertenece la gloria y la fama. Él se la da a los malignos de la tierra. Él se la da a los hechiceros, a los religiosos. Él le da grandeza, fama, gloria y riqueza a los mafiosos, a los políticos ensoberbecidos que se creen con derecho a beber de la sangre del trabajo de la gente. Él se la da, el diablo se la da. Y los se vuelven precisamente agoreros, hechiceros. Cuando usted le pone y pregunta por su destino a un brujo, a un hechicero, a un adivino, usted está adorando a Satanás. Los que amamos al Señor, le preguntamos a Él, lo adoramos a Él y esperamos en Él, le servimos y lo alabamos. Y decimos, Padre nuestro, tú cara a cara, mirándote a los ojos que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, el único nombre que invoco en mi boca, como dicen los gringos, los de las culturas avanzadas, Jesus, Jesús no más. Entonces dice, Satanás sale corriendo. Él necesita que tú adores a algo, a alguien diferente a Dios en Jesús. Y de esa manera te mantiene a sus pies, a los pies del maligno, y no lo sabes. Cuida tu boca, cuida tus ojos, cuida tu mente, cuida tu corazón. Y más bien mira al cielo y dile, Padre, Jehová Dios que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Reine en mi corazón el único Rey, el único que me puede dar el pan, el perdón y el poder. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Él es el único proveedor, el único perdonador, perdona nuestras deudas, y el único protector, el que nos vence del mal, del malo y del maligno. Es a Él que tienes que invocar, es en Él en quien tienes que creer, es en Él en quien tienes que confiar, es en Él en quien tienes que esperar, y no pronunciar, ni pensar, ni invocar a nadie más. No tengas símbolos ni mamarrachos, menos de muertos. Algunos tienen fotos en las salas. Eso de los muertos, de los padres, de los abuelos, eso es estar a los pies de Satanás. En ellos no hay poder ni presencia. A los muertos hay que dejarlos quietos. Los que creen en las ánimas, los que creen en la naturaleza, el shintoísmo oriental, que cree que Dios está en la naturaleza, como los egipcios y los romanos, el Dios de la fertilidad, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de la luz, el Dios de las aguas. Eso es pura hechicería. Eso es subirse al monte y tratar de encontrar poder en el mismo maligno, el que busca las cartas, el tarot y la quiromancia. Eso es diabólico. Caiga a los pies del Señor. Por eso le grita Jesús a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo salió corriendo, se fue, y los ángeles llegaron y le servían a Jesús. Todos tenemos la tentación de caer en eso, en la apostasía, en la adoración y la postración ante Satanás. Todos los días, por internet, en las películas, Hollywood empuja a la humanidad a adorar a Satanás, y no sabe la gente que eso es una tentación peligrosísima.
que están arriesgando su espíritu a la oscuridad eterna. Al Señor tu Dios adorarás. Pero Jesús no cayó en esa tentación que a nosotros nos atrae, nos gusta, y algunos la defienden casi a muerte. Defienden la religión, el rito y el palo, el ladrillo, el metal, el símbolo, el muerto y el vivo, el bulto de carne, el templo. Pero no caen a los pies del Señor. Jesús venció al maligno. Jesús es el que da el Espíritu verdadero al Espíritu Santo. Es el que da el poder que todo hombre, todo ser humano necesita en el planeta Tierra. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Venció nuestra carne, venció nuestro orgullo y venció nuestro demonio de la apostasía. Él nos da la victoria. Él nos da la gracia, la gloria, y Él nos da su Santo Espíritu. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús, tu Hijo, definitivamente, quien demostró que sí es un Rey victorioso. Venció su propia carne y la carne y el ego caprichoso y deshonesto de quienes creemos en Él. Venció el orgullo y nos quiso gloria fuera de tu voluntad al bajarse del pináculo, y venció al diablo mismo y al espíritu oscuro de la hechicería y el engaño, y adorando a Dios Padre solamente, que está en los cielos. Jesús bendito, enseñoréate de nuestras almas y vence nuestra propia carne, nuestra tendencia dudosa, mundana, nuestro orgullo y arrogancia, y nuestra tendencia a la apostasía, la herejía y la blasfemia. Queremos aprender a depender del Dios vivo como nos lo enseña el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y sabemos que el que viola el primer mandamiento los viola a todos. Gracias, Jesús, porque en ti hay salvación y vida eterna. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.